Buen día. Mi nombre es Daniel Alfonso Mateo Urroa, estudiante de la Universidad UNAD. Me encuentro viendo la materia de antropología en donde se nos pide que en nuestras palabras expliquemos lo que es cultura y cómo afecta y cómo lo vemos en el aspecto antropológico. Para mí la cultura en el aspecto antropológico es aquel resultado del proceso de aprendizaje del individuo. Desde el momento en que nacemos nosotros empezamos a adquirir conocimiento del entorno en el que nos movemos, de la manera en que yo hablo, de la manera en que yo me visto, de la manera en que yo actúo, estoy reflejando la cultura. Y para mí es básicamente eso, el resultado del proceso de aprendizaje de donde me encuentro. Eso para mí es cultura. Cabe destacar que la cultura hace parte de manera muy importante en la antropología. La antropología, como lo hemos visto anteriormente, la antropología toca áreas diferentes, la psicología, arqueología, se ve en muchos lados inmerso, pero sobre todo se ve en el estudio del comportamiento del ser humano. Y es allí donde la cultura entra. La cultura le provee a la antropología los insumos necesarios para poder llevar a cabo un estudio serio. La cultura me dice a mí cuáles son las tradiciones, cuáles son las costumbres, cuáles son las creencias que se tienen. Entonces, con esa información, la antropología puede llevar a cabo un estudio serio. Cabe resaltar que la cultura ha tenido una transformación notable. Desde los principios han habido diferentes definiciones, y es que antropólogos mentalistas la han definido como un comportamiento que facilita la adaptación a un entorno social o político, mientras que los antropólogos materialistas la definen como un comportamiento que facilita la adaptación a un entorno social o político. Vemos que hay diferentes definiciones, vemos que hay aspectos que se tocan de diferentes lados y por ende ahí lo complejo que es la cultura en el aspecto antropológico. Y démonos cuenta que la cultura también ha venido sufriendo transformaciones en cuanto a que una cultura no es cerrada. Con eso me refiero a que una cultura por lo general puede verse afectada por las demás. El maestro Ricardo en el video que el tutor nos compartió hablaba acerca de que la cultura es como un mapa y básicamente tenemos un mapa, pero ese mapa también se puede ver afectado por otras culturas y es ahí donde la cultura ha venido sufriendo transformaciones. Es ahí donde vemos que la cultura no es la misma para cada clan, para cada organización o para cada grupo social, no. Hay una base, hay una cultura, existe una cultura para diferentes grupos sociales, pero todas no son iguales, todas son diferentes. Entonces ahí es donde vemos una transformación importante en la cultura y es ahí donde también vemos que la cultura afecta a una sociedad. Recordemos que una sociedad es un conjunto de individuos que tienen cosas en común y que van hacia un fin o una meta. Que su meta tienden a apuntar a una meta o un fin. Y esa sociedad tiene ahí en sus individuos algo que es un estilo de vida. Y ese estilo de vida básicamente es la cultura. Es la cultura. Y ahí es donde también vemos la cultura en la sociedad. Es importante tener en cuenta eso. De ahí también se desprenden varios términos, los cuales quisiera tocar, el cual es enculturación. Y es que la enculturación es una experiencia de aprendizaje consciente e inconsciente, a través de las cuales las generaciones menores aprenden de las generaciones mayores. Pongo un ejemplo, el hecho de cepillarse los dientes, el hecho de peinarse, de vestirse, son cosas que aprendemos de generaciones mayores y que las aprendemos nosotros. Eso es enculturación. Relativismo cultural también entra en esta parte del video, el cual quiero tocarlo rápidamente, en donde lo entiendo de la siguiente manera. Todas las culturas, todas las sociedades tienen cultura. Todas, absolutamente todas. Pero todas esas culturas tienen cosas similares, pero a su vez tienen cosas diferentes. Y ahí es donde entra el relativismo cultural. Todas tienen cosas diferentes. También entra un término importante que es el etnocentrismo, el cual lo podemos definir como una actitud que presupone superioridad y hace de su cultura propia un criterio exclusivo para valorar e interpretar las demás culturas con otros grupos. Gracias por la atención prestada. Mi nombre es Daniel Mateus. Muchas gracias. Hasta pronto.